¿Alguna vez has mirado a alguien y has hecho un juicio instantáneo que te ha perseguido durante años después? ¿Alguna vez te has equivocado tanto sobre una persona que destrozó completamente todo lo que creías saber sobre ti mismo? Pues déjame contarte sobre el día en que conocí a un chico que parecía un vagabundo, sucio y completamente por debajo de mi nivel, y cómo ese encuentro me enseñó la lección más dolorosa y hermosa sobre la humildad que jamás he aprendido. No estoy orgullosa de quién era en aquel entonces, pero comparto esta historia porque sé que no estoy sola en haber sido esa persona, la que juzgaba un libro por su portada, la que valoraba las apariencias por encima de la sustancia, la que pensaba que la riqueza y el éxito eran las medidas del valor de una persona. Esta es la historia de mi transformación, y todo comenzó con un chico cuyo nombre ni siquiera me molesté en preguntar al principio, porque pensé que no valía la pena conocerlo. Tenía 23 años, recién graduada de la universidad con un título en Administración de Empresas, trabajando en la exitosa firma de inversiones de mi padre en el centro de Manhattan. Lo tenía todo, o al menos eso creía. Un apartamento de lujo en Tribeca que mis padres me ayudaron a pagar, un armario lleno de ropa de diseñador, un auto deportivo que recibí como regalo de graduación, y un círculo social que se movía por los clubes y restaurantes más exclusivos de la ciudad, como si fuéramos los dueños del lugar. Mis mañanas comenzaban con café artesanal, de esa cafetería trendy de la esquina, esa donde un solo café con leche costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en una comida completa. Navegaba por Instagram mientras bebía mi bebida carísima, comparando mi vida con los feeds cuidadosamente seleccionados de mis amigos igualmente privilegiados, siempre asegurándome de que mis propias publicaciones mostraran la combinación perfecta de éxito, belleza y sofisticación sin esfuerzo. Mis tardes estaban llenas de reuniones donde mayormente fingía entender los complejos instrumentos financieros que estábamos discutiendo, asintiendo sabiamente mientras internamente planeaba mis reservas de brunch para el fin de semana. Mis noches eran un borrón de fiestas de cócteles, inauguraciones de galerías y cenas en restaurantes donde los meseros sabían mi nombre y mi pedido habitual. Pensaba que había llegado, que lo había logrado, que estaba viviendo el sueño que todos los demás perseguían. Mirando hacia atrás ahora, apenas puedo reconocer esa versión de mí misma, esa joven superficial y egocéntrica que medía su valor en likes, etiquetas y experiencias de lujo. Pero esa era yo cuando lo vi por primera vez. Era un martes por la mañana a finales de septiembre, uno de esos días perfectos de otoño cuando la ciudad de Nueva York se siente casi mágica, cuando el aire está fresco y limpio y la luz golpea los edificios de esa manera dorada que te hace olvidar el olor de la basura y el ruido constante. Llegaba tarde al trabajo, como de costumbre, corriendo por Park Avenue con mis tacones Louboutin, mi bolso Louis Vuitton balanceándose desde mi hombro, mi cabello perfectamente peinado, ondeando detrás de mí. Estaba en mi teléfono, naturalmente, respondiendo a un chat grupal sobre la fiesta de compromiso de alguien, apenas prestando atención a dónde iba, cuando casi choqué con él. Estaba sentado en las escaleras de un edificio de oficinas, justo afuera de la entrada principal, su espalda contra la pared, sus rodillas levantadas contra su pecho. Mi primer pensamiento, me avergüenza admitirlo, no fue preocupación o compasión. Fue molestia. Porque este chico vagabundo estaba bloqueando la entrada. ¿No sabía que este era un edificio profesional? ¿No podía encontrar otro lugar donde holgazanear? Sentí una oleada de irritación mezclada con una vaga sensación de disgusto mientras observaba su apariencia. Su ropa estaba gastada y sucia. Sus jeans tenían agujeros que definitivamente no eran del tipo de moda. Su sudadera con capucha sobredimensionada estaba manchada y deshilachada en los bordes, y sus zapatillas parecían haber caminado 1000 kilómetros. Su cabello oscuro estaba desordenado y despeinado, cayendo sobre sus ojos, y había suciedad bajo sus uñas. No podía tener más de 16 o 17 años, pero su rostro tenía un cansancio que parecía mucho mayor. Junto a él, había una mochila que parecía haber sobrevivido una guerra, abultada con lo que supuse eran todas sus posesiones mundanas. Lo más llamativo, sin embargo, era lo que estaba haciendo. No estaba pidiendo dinero, no sostenía un letrero, ni siquiera miraba a las personas que pasaban junto a él. Estaba leyendo un libro de bolsillo grueso y maltratado, que sostenía con cuidado, casi con reverencia, completamente absorto en cualquier mundo que existiera en esas páginas. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en mi mente,
Una pequeña pregunta sobre qué libro podría ser tan fascinante, pero la aparté. Tenía cosas más importantes en las que pensar. Lo rodeé con cuidado exagerado, asegurándome de que mi costoso bolso no lo rozara, y me sorprendí conteniendo la respiración mientras pasaba, como si la pobreza pudiera ser contagiosa. El pensamiento me enferma ahora, pero es la verdad, y me prometí a mí misma que contaría esta historia honestamente. Entré a mi edificio, tomé el ascensor hasta el piso 42. Me acomodé en mi silla ergonómica en mi oficina con paredes de cristal y su impresionante vista de la ciudad, y lo olvidé por completo. O al menos lo intenté. Pero durante los siguientes días, seguí viéndolo allí, siempre en el mismo lugar, siempre con un libro, siempre solo. A veces veía a otras personas, otros profesionales con sus trajes impecables y zapatos pulidos, dejando caer monedas en una taza que eventualmente colocó a su lado, pero nunca parecía solicitar activamente donaciones. Solo se sentaba allí, leyendo, existiendo en un mundo que parecía decidido a mirarlo a través de él, en lugar de mirarlo directamente. Comencé a sentir una extraña mezcla de emociones cada vez que pasaba junto a él. Parte de mí todavía estaba molesta por su presencia, por este recordatorio de que la pobreza y la lucha existían justo afuera de mi burbuja cómoda. Parte de mí sentía curiosidad a pesar de mí misma, preguntándome por qué siempre estaba leyendo, qué significaban esos libros para él, por qué había elegido ese lugar en particular. Y parte de mí, una parte que intenté muy duro ignorar, se sentía culpable, aunque no podía articular exactamente por qué. Después de todo, no le había hecho nada. No había sido grosera ni cruel. Simplemente había pasado junto a él como todos los demás lo hacían, pero esa culpa me carcomía, volviéndose un poco más fuerte cada día, hasta que me encontré yendo por otro camino para usar una entrada diferente y evitar verlo por completo. Eso funcionó durante aproximadamente una semana, hasta el día en que todo cambió. Era un viernes por la tarde, y estaba saliendo temprano del trabajo para reunirme con mis amigos para el happy hour, en algún bar en la azotea de Soho. Estaba de particularmente buen humor porque acababa de ser elogiada en una reunión, por una presentación a la que apenas había contribuido, y ya estaba planeando mentalmente mi atuendo para una fiesta ese fin de semana. Empujé la puerta giratoria, ya alcanzando mi teléfono, cuando escuché una voz detrás de mí. «Disculpe, señorita». La voz era joven, vacilante, y cuando me di la vuelta, mi corazón se hundió. Era él. Ahora estaba de pie, su mochila colgada sobre un hombro, y estaba más cerca de lo que nunca había estado de él. De cerca, pude ver que sus ojos eran de un color avellana llamativo, inteligentes y alertas, y había algo en su expresión que no era exactamente lo que había esperado. No desesperación, no derrota, sino algo más parecido a la determinación mezclada con ansiedad. «Lamento molestarla», dijo rápidamente, sus palabras tropezando unas con otras, «pero la he visto pasar por aquí todos los días, y parece ser alguien que podría ayudarme». Mi reacción inmediata fue defensiva, casi hostil. No tenía efectivo conmigo, quería decir, lo cual era mentira. No podía ayudarlo, quería decir, lo cual también era mentira. Lo que realmente dije, en un tono que probablemente era más frío de lo necesario, fue: «¿Ayudarte con qué?». No se estremeció ante mi frialdad, lo que me sorprendió. En cambio, respiró hondo y dijo: «Necesito consejos sobre libros. Usted trabaja en ese edificio, así que debe ser educada, exitosa. Estoy tratando de prepararme para el SAT, y estoy leyendo todo lo que puedo, pero no sé si me estoy enfocando en las cosas correctas». La vi cargando ese libro la semana pasada, el de teoría económica, y pensé que tal vez podría recomendarme algunos otros que pudieran ayudarme a entender ideas complejas mejor. Me quedé allí, completamente congelada, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Este chico, este adolescente con aspecto de vagabundo que había estado evitando activamente, me estaba pidiendo recomendaciones de lectura. ¿Se estaba preparando para el SAT? ¿Estaba leyendo teoría económica por diversión? La disonancia cognitiva era tan fuerte que casi me mareó. «¿Estás estudiando para el SAT?», me escuché preguntar, y odié lo incrédula que sonaba, lo escéptica, como si alguien en sus circunstancias no pudiera tener aspiraciones académicas. «Sí, señora», dijo, y hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez dolor, tal vez enojo, pero pasó rápidamente. «Estoy tratando de entrar a la universidad.
Sé que es una apuesta arriesgada, dada mi situación, pero tengo que intentarlo. La educación es la única salida para mí. Debería haberme sentido avergonzada en ese momento. Debería haber reconocido inmediatamente mi propio prejuicio y sesgo, pero en cambio, me sentía a la defensiva, casi enojada, aunque no podría haber explicado por qué. ¿A dónde vas a la escuela?, pregunté, y pude escuchar el escepticismo en mi propia voz. No voy, dijo simplemente. Salí del sistema de cuidado de crianza hace 6 meses. He estado sin hogar desde entonces, pero voy a la biblioteca pública todos los días, y me estoy enseñando a mí mismo todo lo que necesito saber. Hice el SAT de práctica la semana pasada, y obtuve un puntaje en el percentil 95, pero quiero hacerlo mejor. Quiero ser perfecto. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. Este chico, a quien había juzgado como perezoso, como alguien que había elegido esta vida, como alguien por debajo de mi atención, se estaba enseñando a sí mismo a nivel universitario, obteniendo mejores puntajes en exámenes de práctica de lo que probablemente podrían la mayoría de mis amigos educados en la universidad, y lo estaba haciendo todo mientras estaba sin hogar, mientras luchaba por sobrevivir, mientras se sentaba en escalones de concreto frío, leyendo con la luz que pudiera encontrar. ¿Y yo qué estaba haciendo? Aprovechándome de la riqueza de mi familia, fingiendo trabajar en un empleo que solo conseguí por nepotismo, gastando más en un solo brunch de lo que él probablemente tenía para toda una semana de comida. La vergüenza me golpeó entonces, no suavemente sino como un golpe físico, y sentí mi cara enrojecerse de calor. Yo comencé, pero no sabía qué decir. ¿Cómo te disculpas por juicios que nunca expresaste en voz alta? ¿Cómo admites que has estado viendo a alguien como menos que humano? Debe haber visto algo en mi expresión, porque su rostro se suavizó ligeramente. Está bien, dijo en voz baja. Sé cómo me veo. Sé lo que la gente piensa cuando me ve. Estoy acostumbrado. Esas palabras, entregadas sin amargura ni acusación, solo como una declaración de hecho, rompieron algo dentro de mí. Estoy acostumbrado. ¿Cuántas veces había sido juzgado, descartado, ignorado? ¿Cuántas personas como yo habían pasado junto a él todos los días, sin ver nunca al ser humano brillante, decidido y resistente detrás de la ropa sucia y las circunstancias difíciles? ¿Cómo te llamas?, pregunté, y fue la primera pregunta real que le hice, la primera vez que lo traté como una persona merecedora de cortesía básica. Marcus, dijo, y una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. ¿Y usted? Elena, dije, y sentí como si me estuviera presentando por primera vez en mi vida, como si todas las demás presentaciones hubieran sido performativas, pero esta, con este adolescente en una esquina de la calle, era real. Me gustaría ayudarte, Marcus. Puedes darme un día o 2. Voy a preparar una lista de libros y recursos para ti. Sus ojos se abrieron, y por primera vez vi genuina sorpresa en su rostro, seguida de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿De verdad? ¿Haría eso? El hecho de que estuviera sorprendido por una oferta tan pequeña de ayuda me hizo querer llorar. Sí, dije, y lo sentí con una intensidad que me sorprendió. De verdad. No me reuní con mis amigos para el happy hour ese día. En cambio, me fui a casa a mi apartamento de lujo, miré alrededor de todas mis cosas caras, todos los marcadores de éxito y estatus que había acumulado, y no sentí nada más que vacío. Pasé todo el fin de semana investigando, haciendo listas, contactando a mis antiguos profesores, compilando recursos para Marcus. Pero más que eso, pasé ese fin de semana pensando, realmente pensando, sobre quién me había convertido, sobre los valores que había adoptado sin cuestionarlos, sobre la persona que quería ser versus la persona que realmente era. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que de repente te ves claramente, donde la imagen de ti mismo cuidadosamente construida que has estado manteniendo simplemente se desmorona y te ves obligado a confrontar la verdad? Ese fue mi fin de semana. Pensé en todas las veces que me había quejado de inconvenientes menores, sobre un Uber retrasado o un restaurante completamente reservado, mientras Marcus estaba averiguando dónde dormir de manera segura y cómo cargar su teléfono para poder acceder a recursos de aprendizaje en línea. Pensé en todo el dinero que había gastado en cosas que no necesitaba, que ni siquiera quería realmente, solo para mantener una imagen, mientras Marcus estaba racionando cada dólar para sobrevivir
mientras seguía persiguiendo su educación. Pensé en todas las ventajas que había tenido, ventajas que nunca había ganado, nunca merecido, solo había nacido con ellas, y cómo las había desperdiciado, dándolas completamente por sentado. Y pensé en Marcus, en su determinación, su dignidad, su negativa a dejar que sus circunstancias definieran su futuro, y sentí algo que nunca había sentido realmente antes, genuina humildad, respeto real, por alguien que inicialmente había descartado como sin valor. Ese lunes por la mañana, me presenté temprano en el edificio de oficinas, antes de que llegara la mayoría de la gente, cargando una bolsa grande llena de libros que había comprado durante el fin de semana, junto con guías de estudio impresas, una lista de recursos en línea gratuitos, información sobre programas de becas y una carpeta llena de exámenes de práctica. Marcus ya estaba allí, leyendo como siempre, y cuando me vio acercándome, se puso de pie rápidamente, su expresión cautelosa, como si tal vez pensara que había cambiado de opinión, que le había estado jugando una broma cruel. «Te traje algunas cosas», dije, y le extendí la bolsa. La tomó con cuidado, casi con reverencia, y cuando miró adentro, sus ojos se abrieron de par en par. Sacó un libro, luego otro, luego la carpeta de materiales, y vi su rostro transformarse, vi esperanza y gratitud, y algo parecido a la maravilla lavar sobre sus rasgos. Esto es, su voz se quebró, y aclaró su garganta. «Esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto». «Si puedes», dije firmemente. «Y lo harás. Considéralo una inversión en el futuro. Tu futuro». Estuvo en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando el lomo de uno de los libros, y cuando me miró, había lágrimas en sus ojos. «Nadie nunca», comenzó. Luego se detuvo, sacudiendo su cabeza. «Gracias. Muchísimas gracias. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Pero estaba empezando a entender. Estaba empezando a ver que pequeños actos de reconocimiento, de respeto, de inversión en el potencial de otra persona podían significar todo para alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo. «¿Puedo preguntarte algo?», dije. «¿Por qué aquí? ¿Por qué te sientas aquí específicamente?». Sonrió, una sonrisa real esta vez, y señaló hacia arriba al edificio. «¿Ves esa ventana en el piso 42? Hay una mujer que trabaja allí, y cada mañana cuando entra, se ve tan segura, tan exitosa, tan como si perteneciera a este mundo. Me siento aquí y la observo, y pienso, algún día ese voy a ser yo. Algún día voy a entrar a un edificio como este, y voy a pertenecer allí también». Mi respiración se atascó en mi garganta. Me había estado observando. Todos esos días que había estado evitándolo, juzgándolo, él me había estado mirando como inspiración, como una meta a la que aspirar. La ironía era casi dolorosa. Yo era la última persona que merecía ser la inspiración de alguien. No me había ganado mi lugar en ese edificio. No había trabajado por nada de lo que tenía. Era una fraude en ropa cara, mientras que él era lo real. Alguien con verdadero mérito, verdadera determinación, verdadero valor. «Marcus», dije lentamente, «soy la mujer del piso 42. Esa es mi oficina». Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, y por un momento, simplemente nos quedamos allí, ambos procesando esta revelación, ambos entendiendo algo profundo sobre la perspectiva y las suposiciones, y cómo nunca realmente conocemos la historia de otra persona. «Entonces, he estado observando a la persona equivocada», dijo en voz baja, pero había una gentileza en su voz, no acusación. «No creo que lo hayas hecho», dije. «Creo que tal vez necesitaba que me observaras, que sostuvieras un espejo y me hicieras ver en qué me he convertido. Has estado aspirando a ser yo, pero yo debería haber estado aspirando a ser tú». Se veía confundido, y respiré hondo. «Tienes más determinación en tu dedo meñique de la que tengo en todo mi cuerpo. Te estás enseñando a ti mismo lo que yo pagué $100,000 para apenas aprender. Estás luchando por tu futuro mientras yo solo estoy aprovechándome de mi pasado. Tú eres la persona que quiero ser cuando crezca, Marcus, no al revés». Esa conversación, parados en esa esquina de la calle mientras la ciudad pasaba a toda prisa junto a nosotros, cambió algo fundamental en ambos, creo. Para Marcus, fue el comienzo de la esperanza real,
de que alguien lo veía, lo valoraba, creía en él. Para mí, fue el comienzo del despertar, de entender que todo lo que había pensado que importaba no importaba, y todo lo que había pensado que no importaba, en realidad, sí lo hacía. Desde ese día en adelante, me reuní con Marcus todos los lunes por la mañana. Le traía café y un bagel, y hablábamos sobre lo que estaba aprendiendo, con lo que estaba luchando, con lo que estaba soñando. Lo conecté con un tutor que contraté, y lo ayudé a navegar el proceso de solicitud universitaria. Lo presenté a personas en mi red que podían ayudarlo, y lo vi impresionar a cada una de ellas con su intelecto, su ética de trabajo y su carácter. Pero aquí está la cuestión. Mientras yo estaba ayudando a Marcus, él me estaba ayudando a mí de maneras que ni siquiera se daba cuenta. Cada conversación que teníamos desafiaba mis suposiciones sobre el éxito, sobre el valor, sobre lo que hace que una vida sea significativa. Nunca se quejaba, nunca sentía lástima de sí mismo, nunca culpaba al mundo por sus circunstancias. En cambio, se enfocaba en lo que podía controlar, en aprender, crecer y prepararse para las oportunidades que estaba decidido a crear para sí mismo. Comencé a examinar mi propia vida a través de una lente diferente. Empecé a hacer voluntariado en un refugio local, no porque se viera bien en las redes sociales, sino porque genuinamente quería ayudar. Reduje mis gastos ridículos y comencé a donar a fondos de becas para jóvenes en cuidado de crianza. Realmente comencé a hacer mi trabajo correctamente, aprendiendo el negocio en lugar de solo fingir, porque me di cuenta de que me habían dado oportunidades por las que personas como Marcus matarían, y las estaba desperdiciando. Mis amigos notaron el cambio en mí. Algunos de ellos fueron solidarios, curiosos sobre este nuevo interés en causas sociales y equidad educativa. Otros pensaron que estaba pasando por una fase, que estaba siendo performativa, tratando de parecer más iluminada que ellos. Algunos dejaron de invitarme a cosas por completo, incómodos con mi nueva tendencia a cuestionar nuestro privilegio y señalar la desigualdad que generalmente estábamos felices de ignorar. No me importaba. Por primera vez en mi vida, me estaba convirtiendo en alguien que realmente respetaba, alguien que estaba ganándose su lugar en el mundo, en lugar de solo ocuparlo. ¿Has experimentado algo similar, donde alguien que inicialmente descartaste terminó enseñándote las lecciones más importantes de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios y comparte tu historia, porque estoy aprendiendo que estos momentos de humildad son más comunes de lo que pensamos, y hay poder en reconocerlos. 6 meses después de nuestra primera conversación real, Marcus tomó el SAT y obtuvo un puntaje perfecto de 1600. Un puntaje perfecto. Este chico que había estado enseñándose a sí mismo mientras estaba sin hogar, que había estado estudiando con linterna en refugios y bibliotecas, que había tenido todas las desventajas imaginables, había logrado la perfección. Cuando me lo dijo, lloré. Realmente me paré allí en esa misma esquina de la calle donde lo había juzgado tan duramente por primera vez, y lloré lágrimas de orgullo y alegría y gratitud abrumadora de que se me hubiera permitido ser parte de su viaje. Fue aceptado en 7 universidades, cada una de las que solicitó, con ofertas de becas completas de 5 de ellas. Eligió una prestigiosa universidad de artes liberales en Massachusetts, con beca completa más un estipendio de vida, y planeaba estudiar economía y políticas públicas, con el objetivo de reformar el sistema de cuidado de crianza que le había fallado a él y a tantos otros. El día antes de que se fuera a la universidad, vino a despedirse. Nos encontramos en una cafetería, una bonita, e insistí en pagar, aunque él había comenzado a trabajar medio tiempo y tenía su propio dinero ahora. Se veía diferente de cómo había lucido 8 meses antes, no solo porque su ropa era más limpia y nueva, regalos de varias personas que se habían involucrado en su éxito, sino porque se portaba diferente. El cansancio se había ido, reemplazado por confianza y esperanza y emoción por el futuro. «No sé cómo agradecerte», dijo, envolviendo sus manos alrededor de su taza de café. «Cambiaste mi vida, Elena. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría». Sacudí mi cabeza. «No, Marcus. Tú cambiaste tu propia vida. Hiciste el trabajo. Tenías la determinación. Nunca te rendiste, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo. Todo lo que hice fue verte, finalmente, cuando debería haberte visto desde el principio. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hizo», dijo en voz baja. «Ser visto, que crean en ti, importa más de lo que sabes.
Hablamos durante horas ese día, sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Me habló sobre el libro que quería escribir algún día, sobre la organización sin fines de lucro que quería comenzar, sobre los niños que quería ayudar que estaban en la misma situación en la que él había estado. Y luego, justo cuando estábamos a punto de irnos, dijo algo que se ha quedado conmigo todos los días desde entonces. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? ¿Todos esos meses que estuve en la calle? Preguntó. No fue tener hambre o frío o miedo, aunque eso fue terrible. Fue ser invisible. Fue sentarme allí día tras día y ver a miles de personas pasar junto a mí como si no existiera, como si fuera un pedazo de basura que tenían que rodear. Fue sentir que no importaba, que mi vida no tenía valor solo porque no tenía un hogar o ropa bonita o dinero. Pero tú me viste, Elena. Aunque te tomó un tiempo, aunque tuviste que superar tus propios prejuicios, eventualmente me viste como un ser humano con potencial y valor. Y eso lo cambió todo para mí. Así que gracias, no solo por los libros y la ayuda y las conexiones, sino por verme, por tratarme como si importara. Estaba llorando de nuevo, y no intenté ocultarlo. Importas, Marcus. Siempre has importado. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta. Me enseñaste sobre la humildad, sobre la verdadera fuerza, sobre lo que realmente significa el carácter. Me enseñaste que el valor no tiene nada que ver con la riqueza o el estatus o las circunstancias. Me enseñaste a cuestionar mis suposiciones y a nunca juzgar a alguien basándome en su apariencia o situación. Me enseñaste todo lo que importa, y pasaré el resto de mi vida tratando de estar a la altura del ejemplo que estableciste. Me abrazó entonces, este joven brillante que había sobrevivido tanto y emergido no amargado sino esperanzado, no roto sino más fuerte, y me sentí privilegiada de conocerlo, humilde de haber sido parte de su historia, y determinada a ser mejor debido a lo que me había enseñado. Eso fue hace 3 años. Marcus está prosperando en la universidad ahora, manteniendo un promedio perfecto, sirviendo como mentor de compañeros para otros jóvenes de cuidado de crianza, y ya está causando revuelo con su trabajo de defensa. Este verano está haciendo una pasantía en un importante centro de estudios de políticas, y ha sido invitado a hablar en conferencias sobre equidad educativa y reforma del cuidado de crianza. Me llama a veces, generalmente tarde en la noche cuando está tomando un descanso de estudio, y hablamos sobre todo y nada, sobre sus clases y mi trabajo, y el mundo que ambos estamos tratando de cambiar a nuestra manera. Y yo también soy diferente. Dejé la firma de mi padre y fui a trabajar para una organización sin fines de lucro, enfocada en el acceso educativo para jóvenes desfavorecidos. Gano una fracción de lo que solía ganar, y me mudé a un apartamento más pequeño, y ya no tengo ningún bolso de diseñador, pero me despierto cada mañana sintiendo que lo que hago importa, que estoy contribuyendo algo real al mundo, que finalmente estoy ganándome mi lugar en lugar de solo ocuparlo. Pienso en ese día a menudo, ese martes por la mañana cuando casi pisé a Marcus sin pensarlo 2 veces, cuando lo juzgué como sin valor basándome únicamente en su apariencia, cuando casi perdí la oportunidad de conocer a una de las personas más extraordinarias que he conocido. Pienso en lo cerca que estuve de pasar junto a él para siempre, de nunca aprender las lecciones que tenía para enseñarme, de quedarme atrapada en mi burbuja superficial, materialista y privilegiada. Y pienso en todas las otras personas junto a las que todos pasamos todos los días, las que no vemos, las que juzgamos, las que descartamos como menos que nosotros porque no se ajustan a nuestra definición estrecha de éxito o valor. ¿Cuántas mentes brillantes estamos pasando por alto porque no tienen la ropa adecuada o la dirección adecuada? ¿Cuántas amistades potencialmente transformadoras nos estamos perdiendo porque estamos demasiado envueltos en nuestro propio privilegio para notar a las personas a nuestro alrededor? ¿Cuántas oportunidades de aprender y crecer y convertirnos en mejores estamos pasando de largo todos los días? La verdad es que pensé que iba a enseñarle algo a Marcus cuando le ofrecí ayuda por primera vez. Pensé que tenía sabiduría para compartir, ventajas para ofrecer, conocimiento para impartir, y sí lo ayudé de maneras prácticas. No estoy minimizando eso, pero lo que no esperaba era cuánto me enseñaría él, cuán completamente desmantelaría mi visión del mundo y la reconstruiría en algo mejor, cuán completamente cambiaría mi comprensión de lo que hace que una persona sea valiosa y una vida significativa.
Me enseñó que la humildad no se trata de pensar menos de ti mismo, se trata de pensar menos en ti mismo, se trata de reconocer que tus circunstancias no te hacen superior a nadie, que el privilegio es solo suerte, no mérito, y que el verdadero valor proviene de lo que haces con lo que te han dado, no de lo que te han dado en sí. Me enseñó que la fuerza no se trata de tener poder o dinero o estatus, se trata de perseverar cuando todo está en tu contra, de mantener tu dignidad y tus sueños incluso cuando el mundo te dice que no eres nada, de levantarte cada día y elegir la esperanza sobre la desesperación. Me enseñó que la inteligencia y la ambición y el talento existen en todas partes, en cada demografía, cada clase económica, cada circunstancia, y que nuestro fracaso en nutrir estas cualidades en todos no es solo un fracaso moral, sino un desperdicio masivo de potencial humano. Me enseñó a cuestionar todo lo que me habían enseñado sobre el éxito y el valor y lo que hace una buena vida, a mirar más allá de las apariencias y circunstancias a la persona real debajo, a reconocer que todos tienen una historia y que esa historia merece ser escuchada y honrada. Y lo más importante, me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en mejor de lo que eras. Tenía 23 años, ya establecida en mis formas, ya convencida de que lo sabía todo, ya cómoda en mi privilegio y mis prejuicios. Pero conocer a Marcus me abrió y me obligó a reconstruirme en alguien que realmente pudiera respetar. Ahora, quiero preguntarte algo importante, y realmente quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste a alguien, verdaderamente lo viste, en lugar de solo mirarlo y hacer suposiciones basadas en su apariencia? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste tus propios prejuicios y privilegios? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que alguien que podrías haber descartado te enseñara algo valioso? Estas son preguntas incómodas. Lo sé, también fueron incómodas para mí, pero son preguntas necesarias, porque la verdad es que todos tenemos puntos ciegos, todos hacemos juicios, todos a veces fallamos en ver la humanidad completa en las personas a nuestro alrededor. Y esos fracasos no solo lastiman a las personas que estamos descartando, nos lastiman a nosotros también, porque cada vez que pasamos junto a alguien sin verlo realmente, estamos perdiendo una oportunidad de aprender, de crecer, de conectar, de convertirnos en más plenamente humanos nosotros mismos. Marcus no solo me enseñó sobre la humildad, me enseñó sobre la esperanza, la resiliencia, la dignidad, la determinación y el increíble poder de una persona creyendo en otra. Me enseñó que las pequeñas acciones, ver a alguien, ofrecer ayuda, mostrar respeto, pueden tener enormes efectos dominó que cambian vidas de maneras que tal vez nunca comprendamos completamente. Me enseñó que la medida de una persona no es su cuenta bancaria o su título de trabajo o su dirección, es su carácter, sus elecciones, su trato hacia los demás, especialmente otros que no pueden hacer nada por ellos a cambio. Y me enseñó que a veces las personas que tienen menos para dar materialmente, tienen más para enseñar espiritualmente, y que estar abierto a esas lecciones requiere una humildad que muchos de nosotros, especialmente aquellos de nosotros con privilegios, luchamos por cultivar. Así que quiero dejarte con este desafío, el mismo desafío que me doy a mí misma todos los días. Mañana, cuando estés caminando por tu vida, apurándote al trabajo, o haciendo mandados o siguiendo tu rutina, quiero que realmente veas a las personas a tu alrededor, la persona que pide cambio en la esquina, el padre cansado luchando con niños en el metro, la persona mayor moviéndose lentamente frente a ti, el adolescente que parece perdido o asustado, o solo. No solo los mires y hagas suposiciones, velos realmente. Reconócelos como seres humanos completos con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños, su propio valor inherente que no tiene nada que ver con sus circunstancias. Y luego, si puedes, si el momento es apropiado, haz algo. No tiene que ser grandioso. Puede ser tan simple como una sonrisa, una palabra amable, un momento de atención genuina. Puede ser sostener una puerta, ofrecer ayuda, preguntar si alguien está bien. Puede ser elegir sentarte junto a alguien que otros están evitando, hablar con alguien que otros están ignorando, ver a alguien que otros están mirando a través. Porque aquí está lo que he aprendido. Esos pequeños actos de reconocimiento y bondad no solo ayudan a la persona que los recibe,
te cambian a ti también. Derriban los muros que construimos entre nosotros y los demás. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Nos hacen mejores, más amables, más humildes, más plenamente vivos. Marcus cambió mi vida no porque intentara hacerlo, sino porque finalmente se lo permití, porque finalmente dejé de juzgar y comencé a ver, dejé de asumir y comencé a escuchar, dejé de pensar que tenía todas las respuestas y comencé a estar dispuesta a aprender. Y la parte más hermosa es que esta transformación está disponible para todos. No necesitas dinero o estatus o privilegio para tratar a las personas con dignidad y respeto. No necesitas nada excepto la voluntad de dejar de lado tus suposiciones y realmente ver a la persona frente a ti. Antes de irme, quiero pedirte que hagas algo. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tus propias suposiciones y prejuicios, si te inspiró a ver a las personas de manera diferente, por favor deja un like en este video. Tu like me dice que estas historias importan, que compartir estas verdades incómodas y transformaciones personales vale la pena, que tal vez, solo tal vez, todos podemos convertirnos en un poco mejores juntos. Y por favor comparte tus propias experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez has juzgado mal a alguien y luego te diste cuenta de que estabas completamente equivocado? ¿Alguna vez alguien que descartaste te enseñó una lección importante? ¿Alguna vez has estado del otro lado? ¿Has sido la persona que fue juzgada o pasada por alto? ¿Y alguien finalmente te vio? Cuéntame tus historias. Creemos un espacio donde podamos ser honestos sobre nuestros fracasos y nuestro crecimiento, donde podamos aprender unos de otros, donde podamos apoyarnos mutuamente para convertirnos en el tipo de personas que ven la humanidad y el valor de todos. Si quieres más historias como esta, historias sobre experiencias reales, lecciones difíciles y transformación personal, por favor suscríbete a Lo que viví. Este canal está dedicado a compartir los momentos que nos cambian, las personas que nos enseñan y el crecimiento que proviene de estar dispuestos a estar equivocados y aprender y cambiar. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Y finalmente, quiero decir esto directamente a cualquiera que alguna vez haya estado en la posición de Marcus, a cualquiera que alguna vez haya sido pasado por alto, descartado, juzgado o hecho sentir invisible debido a tus circunstancias. Importas. Tu vida tiene valor. Tus sueños son válidos. Tu potencial es real. No dejes que la ceguera o el prejuicio de nadie más te haga dudar de eso ni por un segundo. Sigue luchando, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue creyendo en ti mismo incluso cuando el mundo no cree en ti, porque nunca sabes cuándo alguien podría finalmente verte realmente, y ese único momento de reconocimiento podría cambiar todo, y a cualquiera que haya estado en mi posición. A cualquiera que se haya dado cuenta de que ha estado caminando por la vida con anteojeras, juzgando y descartando a las personas basándose en factores superficiales, sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para comenzar a ver a las personas, realmente verlas. Nunca es demasiado tarde para cuestionar tus suposiciones, examinar tus privilegios y elegir ser mejor. La incomodidad de esa realización es dolorosa, lo sé, pero también es el comienzo del verdadero crecimiento, la verdadera sabiduría, la verdadera humildad. Gracias por ver, por escuchar, por estar dispuestos a pensar en estas preguntas difíciles. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde podemos ser honestos sobre nuestros fracasos y nuestro crecimiento. Y gracias, Marcus, donde sea que estés ahora mismo. Probablemente en una biblioteca en algún lugar, estudiando para cambiar el mundo. Gracias por enseñarme todo sobre la humildad, todo sobre lo que realmente importa, todo sobre ser humano. Salvaste mi vida de maneras que nunca sabrás completamente, y pasaré el resto de mis días tratando de transmitir las lecciones que me enseñaste, tratando de ver a las personas de la manera en que merecías ser visto desde el principio, tratando de ser digna de la segunda oportunidad que me diste para convertirme en alguien mejor. Esto es Lo que viví.
recordándote que a veces las lecciones más importantes vienen de los maestros más inesperados, y que la humildad no se trata de pensar menos de ti mismo, sino de pensar menos en ti mismo y realmente, verdaderamente ver el increíble valor en todos a tu alrededor.